Bienvenidos y bienvenidas a esta formación de videopodcast de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por participar. En primera instancia y en primer lugar, para acercarnos al videopodcast, sí que es preciso que partamos de un principio, como es la importancia del universo sonoro actualmente y de cara al futuro. Pues el mundo audiovisual actualmente no se puede comprender sin la importancia del audio. No lo digo yo, lo dicen los datos y también acompaña este punto de vista el responsable del departamento de podcast para el sur y el este de Europa de Spotify, Eduardo Alonso. En una entrevista concedida al periódico El País, señalaba que el vídeo siempre debe ser compañero del contenido del podcast y no el protagonista. Quien decida consumirlo solo con audio no debería perder información. ¿Qué nos viene a acentuar? Pues que cuando tengáis en cuenta el tema del video podcast, no podéis olvidar la importancia que tiene el audio en esa creación de contenido. Por tanto, ¿qué consideramos? Que antes de pasar directamente a ver el video podcast, debemos hacer un pequeño repaso por el universo sonoro. Así que, en primer lugar, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues que el universo sonoro forma parte de nuestra propia historia. El lenguaje y todos los recursos sonoros y auditivos han sido elementos de construcción de conocimiento y por eso las sociedades han ido avanzando y creciendo. Así que no podemos perder de vista este punto. Tenemos 3 ojos. Además de los físicos, de los ojos, tenemos el oído, que nos hace ver, que es el ojo interior, y nos abre la posibilidad de la imaginación, que no es una cuestión baladí, es una cuestión esencial a la hora de crear, no únicamente el video podcast, sino es a la hora de crear cualquier elemento sonoro y cualquier contenido creativo. ¿Cómo activamos ese tercer ojo? Pues para ello tenemos 3 voces que estimulan la creación sonora. En primer lugar, la voz humana, esta que ahora mismo está allí escuchando y que se expresa en palabras. La segunda sería la voz de la naturaleza, del ambiente, a través de los efectos de los sonidos, del ambiente, de la atmósfera que nos rodea. Y la tercera, la voz del corazón, que se expresa a través de la música. La voz humana tiene unas particularidades que la hacen especial y esas cualidades son 4. La intensidad, que se refiere al volumen, la potencia con la que el aire pasa por la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales. El tono, elevación o altura de la voz, que resulta de la frecuencia de la vibración de las cuerdas vocales, que hace que la voz sea más grave o aguda. Ya la voz más grave la asociamos con el mundo radiofónico y la aguda con aquella voz más chillona. El timbre es lo que llamamos el color de la voz, la cualidad que hace que cada voz sea única e irreemplazable e irrepetible y que está marcada por nuestra propia morfología de nuestro tracto vocal. La duración para que el mensaje sea comprensible y cada una de las palabras que lo configuran se entiendan adecuadamente está marcada y se sitúa entre 125 y 200 palabras por minuto, ¿vale? Estos aspectos hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear nuestros mensajes. En el tema de la voz de naturaleza en el ambiente, pues son aquellos que son percibidos por el oído humano y es la expresión que empleamos para describir el entorno sonoro. Muy necesario especialmente cuando queremos hacer unas creaciones pues interesantes a nivel tanto sonoro como audiovisual y ayudan a crear significado y estimular el mundo sensorial. La voz del corazón, pues esa música que nos traslada y nos hace sobre todo trabajar el tema de la evocación y acompañar cualquier tipo de contenido tanto sonoro como audiovisual. Y hay un elemento que no podemos olvidar y que es el silencio, elemento imprescindible para cualquier tipo de creación. Ahora bien, es importante que tengáis en cuenta un aspecto y es que no se extienda más allá de 5 segundos. ¿Por qué? Porque crea y genera una incertidumbre en el oyente. Todos estos recursos y todas sus posibles combinaciones formarán parte
de vuestro video podcast. Además, sí que un ingrediente que no debe faltar y es, pues además de la cuestión técnica, es una cuestión de convicción y de convencimiento de todo lo que vamos a expresar en esa creación. Y es la convicción, creer en lo que se dice y querer decirlo a alguien. Esto es esencial. Ahora bien, como estamos comentando el tema de la importancia de lo sonoro, no podemos olvidar ni pasar de largo que el videopodcast bebe y surge a raíz del podcast. ¿Y qué es un podcast? Pues viene de la contracción de dos palabras, de pod, de contracción de portable device, y de broadcasting, cuyo concepto nace en una publicación, en un artículo que escribe Ben Hammersley en el periódico The Guardian el 12 de febrero de 2004. Este concepto no llega a ser o no queda tan bien definido hasta que aparece la sindicación, es decir, ese recordatorio de que ese archivo sonoro se ha vuelto a publicar, es decir, que existe una periodicidad establecida para la aparición de ese archivo sonoro. Esto va a acuñarlo Adam Curry un poquito después, en agosto de 2004. No obstante, el fenómeno del podcast empieza un auge extendido a nivel global a partir de la emisión en 2014 del podcast Serial en la radio pública de Chicago, que justamente fue el revulsivo de este formato. Este podcast de investigación es sobre el asesinato de una joven de origen surcoreano, Hae-min Lee, ocurrido en Baltimore en 1999 y que supuso demostrar la inocencia de quien hasta ese momento había sido su pareja y al que se le puso en libertad, puesto que estaba condenado a cadena perpetua por este asesinato. En la pantalla podéis ver el ascenso tan brutal que acumula el consumo de podcast y que se prevé que siga creciendo de forma exponencial hasta 2027 y que alcance los 620 millones de personas que escuchan o que han escuchado podcasts. En España, ¿cómo nos encontramos? Pues España es un país que escucha muchos podcasts. El 50% de internautas españoles escuchan podcasts y que se ha establecido como un formato que reivindica la democratización de la comunicación, puesto que no requiere ni medios ni plataformas específicas para poder crear y difundir contenido sonoro. Como dato interesante, como las 8 plataformas de audio digital en España estrenaron un total de 263 podcasts originales en el 2022, que supone un total de 1.830 horas de producción propia. Es decir, que son números que implica una producción y una enorme capacidad creativa y de producción sonora en España. Se pueden establecer dos grandes grupos de podcast según modelos o modalidades de grabación. Aquellos podcasts que son multimedia y que constituyen programas que se emiten en medios tradicionales y que posteriormente se cuelgan en sus propias plataformas o en sus páginas web y que se descargan por sindicación. Y aquellos podcasts que son específicamente elaborados para ser difundidos en Internet. De forma generalizada, las características que también se extienden al universo de los videopodcasts son las que podemos ver en pantalla. De una forma general, la división de podcast según contenido nos podemos encontrar de entretenimiento que aglutina pues el humor, la ficción, aquellas creaciones, en este caso audiovisuales, orientadas para el disfrute y de nuestros tiempos más relajados de escucha y visualización. Aquellos más orientados a la formación y con un carácter divulgativo, orientado al traspaso de conocimiento, aquellos vinculados al mundo periodístico o los mixtos o híbridos, que es alternando y mezclando algunas de las categorías que hemos mencionado.
En el caso de las dinámicas, que no entran o excluimos la de ficción, en aquellos de divulgación, humor, periodístico, nos encontraríamos los podcasts grupales en formato conversacional, que son los que tienen un mayor éxito, aquellos de entrevista, los monólogos o otra tipología, los de mesa redonda o tertulia, que podemos encontrar mucha diversidad, ¿no?, de podcast en cada una de estas categorías, como Estirando el Chicle, que es más el formato conversacional. Hay otros periodísticos, como en El Corredor de la Muerte, que podéis ver la imagen de promoción de cada uno de estos podcasts, y que son una tipología de dinámica que también se han trasladado al universo del videopodcast. Ya metiéndonos, ¿no?, y adentrándonos en el campo del videopodcast, podemos definirlo como aquel contenido multimedia que también se conoce como podcast, en el que combina la estructura de un podcast tradicional con la inclusión de elementos visuales en episodios de vídeos. En este sentido, de forma más definida, reúne lo mejor de ambos universos: el formato de podcast tradicional y la experiencia visual que proporciona el vídeo. Este formato está teniendo tanto éxito que está captando especialmente a audiencias más familiarizadas con el mundo digital. Como ejemplo de esta fortaleza, y de hecho veis una imagen de uno de estos momentos, fue la entrevista del videopodcast La Pija La Kinky que le hicieron al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en las pasadas, antes de las elecciones generales del pasado año. Es decir, en este momento era presidente en funciones. El responsable de comunicación del presidente del gobierno fue muy astuto, puesto que en la emisión del videopodcast de La Pija La Kinky justamente lanzaron una invitación para hacerle una entrevista al presidente en funciones en ese momento. Y el jefe de prensa de comunicación de Pedro Sánchez pues recogió la invitación y le dijo: Pedro, tienes que estar en este espacio, porque eran conscientes que llegaban a unas audiencias muy interesantes que de otra forma es muy difícil alcanzar a través de los medios tradicionales como sea la radio o la televisión. Así que allí se plantó el presidente a ser entrevistado. En esta tabla podéis ver esas diferencias, que a veces son matices, ¿no?, entre el videopodcast y el podcast. En la cuestión de formato, pues como hemos ido viendo y hemos visto en la definición, el videopodcast pues contiene vídeo, audio y a menudo también gráficos o imágenes, que hace que sea un producto mucho más atractivo visualmente, ¿no?, y auditivamente, al tener ese incentivo visual frente al podcast, que únicamente tiene la parte sonora. La experiencia del usuario, pues lo que estamos comentando, mucho más atractiva al ser mucho más de recursos, y hace que sea más motivadora y más atractivo su consumo. En la producción, pues sí que es cierto que al ser tanto audio como vídeo, pues requiere una producción y de edición mucho más compleja frente al podcast. Eso no quiere decir que la edición y la producción sonora sea fácil, que para hacer una buena producción sonora se requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación, ¿vale? Pero sí que es cierto que aquí estamos jugando tanto con vídeo como con audio. El contenido, el videopodcast sí que se plantea o se posiciona como formato para ciertos contenidos que se quieran mostrar, videotutoriales, especialmente queramos que se nos vea por ciertas particularidades, creemos que tenemos mayor proyección así, frente al podcast que se puede plantear como ideal pues para construcciones sonoras que queramos, por ejemplo, ¿no?, hacer una llamada más o evocar más la creación sonora, en el que entre más, que medie más la imaginación, y otro tipo de construcciones narrativas como entrevista o relato, que creamos que es el mejor formato. La distribución, pues es más fácil distribuir lo audiovisual que lo sonoro, y en la monetización ambos
mantiene el mismo